bilirrubina indirecta que se encuentra elevada de una manera muy marcada. Entonces esa vendría a ser, en cambio en la poshepática van a ver lo contrario, van a ver una bilirrubina directa muy elevada y una bilirrubina indirecta que puede estar ligeramente elevada o en valor dentro de los valores de referencia, ¿no? Esa es una de las diferencias más importantes que hay entre ambas. Ahora en la bilirrubina hepática, en la ictericia hepática, perdón, se elevan ambas y todo depende también, hay diferentes causas en una bilirrubina hepática, ¿no? Entonces puede haber también obstrucción por la inflamación que puede haber en el hígado, puede haber una disfuncionalidad del hígado que también va a incapacitar, digamos, el metabolismo de la bilirrubina. Entonces pueden ser diferentes factores los que nos lleven a que la bilirrubina no se elimine de una manera adecuada y que lo que va a hacer es irse depositando en el organismo. Y en las bilirrubinas hepáticas vamos a ver que se elevan a veces ambas, en términos muy similares. No hay una diferencia marcada, como por ejemplo en una ictericia prehepática, donde yo tengo una bilirrubina total de 18, por ejemplo, miligramos por decilitro, ahí voy a tener que tal vez 17.2 va a tener una bilirrubina indirecta y 0,8 una bilirrubina directa, ¿no? Entonces las diferencias son así de marcadas en una ictericia prehepática, ¿no? Lo mismo sucede con la poshepática, donde vamos a ver que la bilirrubina indirecta, que es la liposoluble, va a estar ligeramente elevada o normal, y donde vamos a ver que la que se acumula es la bilirrubina directa, la conjugada. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo a nivel de las vías biliares que impiden que ésta pueda desembocarse y llegar hacia el duodeno, que es una de las formas importantes de eliminación que tiene, ¿no? Entonces, como hay un bloqueo, esa bilirrubina por reflujo vuelve, busca por dónde salir y vuelve a circulación. Entonces, todo lo que se conjugue de la bilirrubina en el hígado vuelve a circulación, porque no puede salir. Entonces, ahí vamos a ver estos niveles marcadamente de bilirrubina directa. Y la indirecta, en cambio, llega al hígado y se conjuga. Entonces, por lo tanto, su elevación tendría que ser tal vez mínima o nada, ¿no? Porque no es problema del hígado. La bilirrubina llega al hígado y se conjuga. Ya el problema aquí viene a ser cuando la bilirrubina conjugada busca por dónde salir y no encuentra por dónde salir, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que aprender a diferenciar nada más. ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo, doctora, sobre la alcalosis y la acidosis, ¿cómo se produce? Sé que se produce con... No va a podría entrar si explicarlo? equilibrio, chicos. No va a entrar equilibrio. Yo les dije 1 y 2. Así que olvídese de equilibrio. No va a entrar. Les dije unidad 1 y 2, ¿no es cierto? No les dije la 3, tampoco la 4, que es la que recién acaban de dar. Entonces Doctora, va a entrar simplemente metabolismo de aminoácidos, va a entrar nucleótidos y va a entrar hemo, ¿no? Son los 3 temas, más todo lo que hemos avanzado en laboratorio. Dígame, ¿alguien hablaba? no, doctora, Una de las cosas que a mí me da muchísima pena es ver que personas que ya han llevado la materia siguen quedándose a esta instancia que no debería suceder. Han tenido la oportunidad de ganar puntos y de haber pasado así, digamos, y con buena nota, y no lo han hecho, ¿no? Han perdido la oportunidad de esos 70 puntos que tenían en exámenes, por lo menos la mitad deberían haber recuperado, ¿no? Y si hacían sus tareas estuvieran adentro, pero aquí he visto no sé, una tranquilidad de todo. Hay gente que no presentó una sola tarea,
No sé a qué se atienen, no lo sé, pero no había una tarea en algunos de ustedes, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta más que tengan? Del examen, por ejemplo, de laboratorio, ¿qué dudas tienen? Doctora, yo para el cálculo del catabolismo de las purinas, no sé si nos podría explicar porque, eh, ¿cómo le puedo explicar? Para el cálculo del ácido úrico, ese día del examen no me acordaba bien ¿cómo se dice? La fórmula, por así decirlo, y ¿Ya? no sé si me podría explicarlo, capaz lo noté mal al momento de escribirlo aquí en mi guía de laboratorio, si podría, por favor. ¿Ya? Ahora explico, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra duda tiene? El cálculo, cómo hacer el cálculo de urea y cálculo de la bilirrubina. Esa sería mi duda, doctora. Ya. A ver, yo voy a preguntarles algo. Si no quieren estar acá, sálganse a todos los que ni siquiera preguntan y tampoco, aquí actívenme su micrófono y actívenme su cámara. Es lo mínimo que pueden hacer ustedes si han querido entrar a esto. Esto no es obligatorio. Aquí entra el que tiene dudas y el que cree que se les puede ayudar. Entonces, mínimamente deben hacer eso, ¿no? Hay un montón de gente y no son tantos los que van a dar examen, ¿no? El examen van a entrar a partir de 30 puntos. El que tiene menos es porque realmente no hizo nada y ya no me pueden pedir a mí más. Se les ha regalado puntos por todo y por nada. Entonces, tampoco, chicos. Yo aquí veo 88 personas. Hace ratito eran 90, ya salieron 2. Bueno, entonces, quieren el cálculo de bilirrubina y de ácido úrico. ¿Qué más? Y el cálculo, doctora, de la práctica 5 de catabolismo de hemos, que es de la igual de la bilirrubina directa y todo eso, por favor. De la práctica 5. Sí, por ¿Qué más? favor, doctora. ¿Qué más? En mi caso de mí, yo no sabía cómo sacar bilirrubina indirecta. Ya. A ver, voy a intentar hacer acá porque para mí es difícil porque no tengo pizarra. Y mi pizarra está bloqueada en el Zoom. Así que para activarla ahorita va a ser, tengo que irme a configuraciones, cerrar y no voy a poder. Bien. A ver, voy a resolver el examen. Y ahí está lo que ustedes me preguntan. Me imagino que en esta primera pregunta donde se les preguntaba el fundamento de la reacción de aminoácidos azufrados no deberían tener problema, ¿no es cierto? Porque eso era simplemente escribir el fundamento que está en la guía, que se supone que ustedes tendrían que haberlo estudiado. Lo mismo si les pregunto de la reacción santoproteica o de cualquiera de las reacciones, ¿cierto? Sí, ¿O doctora. no? Sí, doctora. O sea, eso, pero hay gente que ni eso ha hecho, ¿no? En el examen. Esta no tiene también ciencia, ¿no? Lo único que ustedes tienen que fijarse siempre es la vitamina. La vitamina viene a ser aquí
la concentración conocida con la que trabajamos nosotros cuando determinamos ácido úrico o urea. Siempre partimos de un estándar con una concentración conocida, ¿no es cierto? Acá la concentración conocida es los miligramos que tiene la tableta que hemos usado. Entonces, cuando yo digo eso, yo voy a decir que 1000 miligramos, que en este caso, podría yo ponerles que la concentración de la vitamina es 500, podría ponerle que la concentración de la vitamina es 250. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer y mirar los datos y no hacer de memoria o copiar, no sé, porque escriben una cosa por otra. Entonces, la concentración de la vitamina, ustedes saben que ha sido disuelta, en este caso creo que no les puse el volumen, pero me podrían preguntar, supongamos que ha sido disuelta en un volumen de 500 ml, ¿ya? Entonces, ¿qué digo yo? Que en 1000 miligramos fueron disueltas en 500 ml de agua, ¿no es cierto? Y de ahí lo que me pedían era sacar 5 de estos, 5 ml. ¿Se acuerdan? 5 ml de esa solución. Entonces, si yo digo que en 500 ml hay 1000 miligramos, no le voy a poner de agua, 500 ml hay 1000 miligramos, 500 ml hay 1000 miligramos de vitamina C. Entonces yo tengo que determinar, y lo que yo estoy tomando es, 5 ml, entonces lo que a mí me toca es investigar en 5 ml cuántos miligramos hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo allá? Que X va a ser igual a ¿qué? A 10, 1000, doctora. ya lo sé, ¿no? Ustedes ya lo saben, yo también se los puedo decir. ¿Dividido entre qué? Dividido entre 500. Dividido entre 500. Y esto, ustedes 25. Ya saben que es 10. ¿Cierto? Aquí les he puesto la barra ahí. Es 10 por 5 dividido entre 500. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? 10 miligramos. ¿A qué llego yo ahí? Que en los 5 ml que yo estoy usando de patrón de la vitamina C, ¿no? Porque ustedes, ¿qué es lo que hacen? Preparan los 1000 miligramos de la vitamina C en 500 ml de agua, ¿no? Pesan el almidón y el almidón lo disuelven en 250 ml de agua, ¿cierto? Eso es lo que hicieron, ¿no? En 200 creo es. Ahora, de ahí ustedes sacan 1 ml y ¿qué es lo que le hace? 5 ml y ¿qué es lo que hacen con eso? ¿Qué era lo que hacían con eso? Se contaba las gotas de yodo. No, al almidón solo. ¿Qué le agregan? Agua, lo mismo. Ya, y después de agregarle agua sacan 5 ml. ¿Y qué le agregan? Una gota de... ¿Una gota de qué? Una gota de Lugol para que sea su patrón, doctora. Para que sea el patrón, ¿no es cierto? Para que veamos el color a la hora de que el Lugol ingrese a las hebras de almidón, ¿no es cierto? Ahora, y luego, ¿qué es lo que yo hacía? Lo que hacía era sacar 5 ml de esta solución de acá, 5 ml, y a esa solución, a esos 5 ml que tomé, le agregaba gota a gota el Lugol, ¿no? Y contaba cuántas gotas eran necesarias para oxidar la vitamina C que había en esos 5 ml. ¿Cuánto de vitamina C hay en esos 5 ml? 10 miligramos. Supongamos que yo aquí, para oxidar estos 10 miligramos de vitamina C, hubiera utilizado 9 gotas. ¿Cuánto usaron ustedes? 7. Ya. Supongamos que son 7. Yo necesité 7 gotas para oxidar 10 miligramos de vitamina C. Ahora, supongamos que en la naranja yo necesité 4 gotas, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que yo hacía? Decía que si para 10 yo necesité 7,
al utilizar 4 en una fruta donde yo no conozco cuánto de vitamina C tiene, va a ser X, ¿no es cierto? Y aquí sería, ¿cómo sería? 5,71. Ya, entonces yo digo acá que X va a ser igual a 10 por 4 dividido entre 7, ¿cierto? Siete, doctora. Entonces acá sería 5, ¿cuánto? 5,71. 71 miligramos. Si esto era 7 gotas para la naranja, yo digo que hay 5.71 miligramos de vitamina C en ¿cuánto? En 5 ml de naranja, de jugo de naranja. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que hacer acá. Lo que tienen que fijarse es con cuánto de vitamina C han trabajado, en cuántos ml han diluido, y luego en base a eso, como van a tomar 5 ml, deben saber cuánto de vitamina C había en 5 ml. ¿Ok? Y luego ya van sacando, ¿no? Porque puede ser que haya menos, ¿no? Dependiendo de cuánto hayan usado acá. ¿Sí? Si yo uso acá un patrón de 500, una tableta de 500, ¿será que me va a salir 10 también si tomo 5 ml? ¿Me entienden lo que les digo o no? Sí, doctora. Es dependiendo de los doctora, se miligramos de entiende. la tableta, doctora. Exacto. Y del volumen, ¿no? Tienen que tomar en cuenta estos 2 puntos que son importantes. Y en base a eso ya ustedes se le va a dar el número de gotas. En este caso yo estaba adivinando las gotas, pero aquí decía 12, ¿no? No debería haber adivinado, aquí debería ser 12. Y aquí había naranja. Acerola, limón, ¿no? No hay naranja. ¿Ok? Doctora, Aquí ya no me da lo mismo, ¿no? Si yo si tengo 12 gotas para 10, ¿cuánto da esto? 12 gotas para 4. 4 por 10, 40. 3.33. ¿Ya ve? Entonces acá da 3.33 miligramos de vitamina C en 5 ml de jugo de naranja. Eso sería lo correcto. En este caso, entonces, nos tendría que dar usted también el volumen, ¿no ve? Exacto, pero si yo me olvido, como en esto ustedes me tienen que preguntar, ¿qué volumen? Ya, ¿Cierto? bueno, el hecho es de que si ustedes están perdidos y no han estudiado, yo les puedo meter gato por liebre y ustedes ni cuenta se dan. Pero si ustedes saben y han estudiado, me van a decir, pues, ¿dónde está el volumen? O por lo menos lo van a poner el volumen que usaron en la guía, que han hecho algunos eso, ¿no? Entonces, si usan el de la guía es válido, digamos, porque el error fue mío, digamos, no haberle detallado el volumen en el que fue disuelto los 1000 miligramos. ¿Ok? Pero para eso está, ustedes tienen que preguntar lo que no entiendan. Lo que no me tienen que preguntar es cómo hacen los cálculos, porque ya eso no les voy a decir. Pero si hay alguna duda, porque uno se equivoca hacia la carrera, a veces los exámenes y se olvida, ¿no? De algún dato. Bien, vamos con la pregunta 3. Describe el fundamento de la práctica de determinación de la HCG. O sea, aquí el fundamento es qué pasa en esa tira de nitrocelulosa, qué hay, ¿no? Eso se lo ha explicado en laboratorio. Ya saben que funcionan 3 anticuerpos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la determinación de HCG, estamos hablando de una reacción inmunológica donde se busca una reacción antígeno-anticuerpo, donde vamos a tener en este caso, la HCG que estamos buscando, esta hormona, va a funcionar como antígeno. Por lo tanto, vamos a tener un anticuerpo conocido, dirigido hacia la HCG, y ese está marcado con una molécula que nos va a ayudar a visualizar esa reacción antígeno-anticuerpo. Esa molécula marcadora es el oro cristal, ¿cierto?
Entonces, esta es una prueba bastante sencilla que lo que ustedes tienen que conocer es el fundamento de la misma. Doctora, disculpe, ¿lo puede repetir, por favor? Es que no lo escuché bien. Esta prueba de la HCG viene a veces así, tacos como este, o a veces sencillamente una tira como la que ustedes han visto, ¿no? De todas maneras, como venga, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, en esta posición generalmente va a estar ubicado aquí generalmente se ubica al paciente, ¿no? Entonces a este nivel va a estar ubicado el paciente, que se le llama también testigo, ¿ya? Y más adelante va a estar ubicado el control de la muestra, de la prueba, ¿no? Tanto a este nivel como a este nivel, que es aquí vendría a ser la fase inicial donde se coloca la muestra cuando estamos hablando de un TAC. Cuando estamos hablando de una tira como la que ustedes han trabajado, esa tira, en vez de agregarle las gotitas ahí de muestra, ya sea de orina o de sangre, lo que se hacía era colocar en un tubito medio ml de volumen de la muestra y se esperaba que la muestra igual suba por capilaridad. Cuando tenemos un taquito como el que ustedes han visto, me imagino en las pruebas rápidas de COVID, son similares estas pruebas, lo que hacen es traer acá una esponjilla, que es la zona de muestra, donde se agregan gotas de la muestra, y aquí en esta zona inicial tiene un anticuerpo marcado con oro coloidal. No sé si tengo ahorita voy a ver si tengo, voy a buscar un esquema, espérenme un minutito. Lo vamos a buscar. ¿Qué están viendo ustedes ahorita en mi pantalla? El examen. Sí, seguimos viendo el examen, doctora. Ya, ya, a ver, vean este esquema, por ejemplo. Este es un esquema también para un método de inmunocromatografía directa. Esto es un esquema, desde luego, para virus, ¿no? Si ustedes ven acá, son unos virus, pero el esquema es el mismo, el que se utiliza para la HCG. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es colocar la muestra, ¿no es cierto? Que en laboratorio hemos usado orina. ¿Ya? En esa muestra de orina lo que se pretende buscar son las HCG, ¿ya? La hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Y
¿Qué es lo que vamos a tener en esta fase inicial? Vamos a tener un anticuerpo conocido contra la hormona unido a una partícula que nos va a ayudar a visualizar, que es el oro coloidal, ¿no? Cuando agregamos la muestra, nosotros agregamos la muestra, esta muestra, si es que tiene la HCG, va a venir y se va a unir al anticuerpo. Y van a formar estos complejos, anticuerpo marcado, oro coloidal, versus el antígeno, que en nuestro caso sería la HCG, ¿no? Antígeno, anticuerpo. Y estos van a ir migrando por capilaridad, tanto los que se unan al antígeno que nosotros estamos buscando, que en este caso sería la HCG, como los anticuerpos marcados que no hayan logrado unirse, ¿no? Porque acá hay una sobrecarga de anticuerpos en esta zona inicial, hay una sobrecarga de anticuerpos marcados. Entonces van a ir migrando por capilaridad tanto los anticuerpos marcados libres como los anticuerpos marcados unidos al antígeno, o sea, a la hormona. En la fase donde dice T o testigo, que es la fase inicial después del colocado de la muestra, vamos a tener un segundo anticuerpo. Un anticuerpo también dirigido contra la HCG. Solamente que este anticuerpo que está ubicado en la zona T de testigo o la zona P de paciente, como ustedes quieran llamarle, va a estar dirigido a otros epitopos del antígeno. Entonces, cuando este complejo se acerque, como este antígeno que está unido al complejo también va a ser afín a este anticuerpo, a este segundo anticuerpo, va a ir y se va a unir. Y va a formar este sándwich, ¿no? Anticuerpo marcado versus antígeno versus el anticuerpo dirigido al mismo antígeno. Y como va a ser atrapado el oro coloidal, aquí va a aparecer una banda de color como el que ustedes han visto. Por capilaridad van a seguir migrando los anticuerpos libres, por ejemplo, marcados, y van a, en la zona C o la zona de control, va a estar atrapado en esa zona un anticuerpo. Pero este es un antianticuerpo, un anticuerpo dirigido a este anticuerpo marcado. Entonces, cuando este llegue a esta zona de control, va a ser atrapado, porque este anticuerpo, este tercer anticuerpo, es un anticuerpo, es una antigamaglobulina que va dirigida hacia el anticuerpo marcado. Por lo tanto, en estas pruebas nosotros tenemos 3 anticuerpos. Uno en la zona de muestra, que es un anticuerpo unido a un marcador que es el oro coloidal. Un segundo anticuerpo libre que también es dirigido contra el mismo antígeno que se busca, pero dirigido a otro epitopo. Y un tercer anticuerpo en la zona de control que está dirigido directamente al anticuerpo marcado. Por lo tanto, por más que no haya antígenos en esta muestra, siempre se van a arrastrar estos anticuerpos marcados libres. En una muestra negativa, este igual va a migrar por capilaridad y va a ser atrapado. Es por eso que decimos que siempre el control debe marcar, porque el control no depende para ser atrapado del antígeno que se busca. En cambio, en esta parte, en la zona T o paciente, para que sea atrapado el oro coloidal que está unido al anticuerpo, necesita sí o sí del antígeno, ¿no? O sea que el que lo atrapa aquí viene a ser el antígeno al anticuerpo unido al oro coloidal. No sé si me dejo entender. ¿Entendieron? Solamente donde se deposita la muestra es donde el cuerpo se une al marcador que es el oro coloidal, que es capturado en la segunda línea o la parte testigo deciente, dice, ¿no? En la primera zona de lectura, ¿no? La zona de lectura tiene dos zonas. Sí. La primera es la zona de muestra, donde yo deposito la muestra. En la segunda ventana tengo 2 zonas. Una donde leo al paciente y otra donde voy a leer el control de la prueba, el control de calidad. Y por ello tengo 3 anticuerpos. Una en la zona inicial, que es la zona donde nosotros colocamos la muestra. Otro anticuerpo en la zona donde vamos a lecturar al paciente. Y un tercer anticuerpo donde vamos a lecturar al control.
¿Qué más quería Marvin? No sé si queda claro. O Mervin. Sí, solamente quería preguntarle que ya si en la segunda va la parte del paciente ya para pasar a la tercera, donde se encuentra el tercer anticuerpo, o el anticuerpo que usted mencionó, es ya específico para ese tercer anticuerpo para poder identificar la unión del segundo anticuerpo. No entendí, Mervin, se le corta su es entrecortado su audio. Ya, doctora. No, está bien entonces, doctora. O sea, este anticuerpo de aquí está dirigido contra el anticuerpo marcado. Contra el anticuerpo unido al oro coloidal libre. ¿Ah? Sí, esa era mi pregunta, doctora. Sí. En cambio, el de aquí, el segundo, el que está de color verde más oscuro, ese está dirigido contra el antígeno. Por lo tanto, para que sea atrapado acá oro coloidal tiene que estar unido así como complejo, ¿no? Y tiene que migrar como complejo. Cuando llega a donde este anticuerpo, va a ser atrapado el complejo completo. Pero, ¿por qué es atrapado el oro coloidal? Que está unido al anticuerpo, porque ese está unido a un antígeno. Y el que es atrapado en esta zona en realidad es el antígeno, que de alguna manera atrapa también al anticuerpo marcado, porque llega como complejo antígeno-anticuerpo. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, gracias. Esa era. Ya. Bueno, entonces, eso era lo que tenían que haber hecho acá. Podrían describirlo, podrían esquematizarlo. Ustedes definen cómo nos explican el fundamento del test, ¿ya? Luego teníamos un ejercicio 4 que era encontrar la concentración de la eliminación del ácido úrico. Se les da todo acá, se les da la concentración del estándar del ácido úrico, se les da la absorbancia del estándar, que tenía una concentración de 6, se les da la absorbancia del blanco y la absorbancia del paciente. Además, incluso les di el valor de referencia en orina, porque estamos hablando de ácido úrico en orina de 24 horas, y se les da el volumen de la orina de 24 horas. ¿Qué tenían que hacer acá? Lo primero que tenían que hacer es encontrar, ¿qué cosa? La concentración de ácido úrico. ¿Qué tenían que encontrar? La concentración de ácido úrico, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual la concentración de ácido úrico? ¿A qué es igual la concentración de ácido úrico? A la absorbancia a prueba dividido entre la absorbancia estándar por la concentración estándar. Ya. Ya. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que el ácido úrico tiene una concentración de 6, ¿no es cierto? ¿Qué dice la fórmula para encontrar la concentración de ácido úrico? Me decía que era igual a la concentración del ¿qué? No tengo para hacer los corchetes. Yo le voy a escribir a la concentración de ¿qué? ¿Cuál es la fórmula para determinar concentración de ácido úrico? Concentración estándar. Estándar menos. Ya, la concentración del estándar. Concentración del estándar, ¿qué más? Menos la absorbancia de blanco, doctora.
No, estamos haciendo la fórmula todavía. Ah, ya. La concentración del estándar sobre ¿qué cosa? Doctora, en ese caso, cuando nos da la absorbancia blanco, ¿no se saca primero los Ya, cálculos de las estamos viendo la absorbancias corregidas? fórmula, por favor, un ratito. No nos confundamos. Ya. Sobre la absorbancia del estándar, ¿qué más era? Sobre la absorbancia de la prueba, doctora. ¿Por qué cosa? Por la absorbancia de la prueba. de la prueba, ¿no es cierto? Sí. Por la concentración estándar. Ahora, ¿qué es lo que yo, mi problema es que yo no tengo ahorita, ¿cómo puedo hacer? A ver. Para poder escribir. Creo que es mejor a veces aquí. Siguen viendo, ¿qué están viendo ustedes ahorita? Sigue la pantalla. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Ya. Ahora estoy compartiendo, no, todavía no. Todavía. No, solo se ve su cámara. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a subir esto. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Era, esto es lo mismo, si ustedes se olvidan de la fórmula, esto es lo mismo que vamos a hacer ahorita acá. Lo mismo que hemos hecho ya. Voy a intentar usar el mouse para escribir. Obviamente me van a salir un desastre, pero ¿qué teníamos que hacer? Chicales. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Nosotros decíamos que lo que queremos es encontrar la concentración del estándar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la concentración del estándar va a ser igual. La concentración del estándar va a ser igual a ¿qué? Ya, va a estar grave la escritura con esto. Entonces la concentración del, ¿qué cosa? Del ácido úrico. Del ácido úrico, ustedes me entienden. No puedo escribir con mouse. Va a ser igual a ¿qué cosa? Hemos dicho que va a ser igual a ¿qué? Concentración del estándar. A la concentración del estándar. A la concentración de la absorbancia del estándar. Ucha, no va a estar fatal esto. No. Está peor que en el otro. Puedo escribir con el mouse. Tener práctica con esto. Aquí vamos a ver si de repente es más fácil. Entonces la concentración del ácido úrico va a ser igual ¿a qué? A la absorbancia del estándar, no, a la concentración del estándar. ¿Cuánto era la concentración del estándar? A la concentración del estándar
a la concentración del estándar, ¿ya? A la concentración del estándar, de la absorbancia del estándar, ¿ya? Sobre, ¿qué cosa? Sobre la absorbancia de la prueba, doctora. La absorbancia de la paciente. ¿Mm? Espérenme un ratito que estoy aquí peleando con esto. Ya, sobre, ¿qué cosa? La absorbancia de la muestra. Ya. Ya, sobre. La absorbancia de quién sería acá. De la muestra, del paciente. ¿De la Paciente. muestra? Paciente. Sobre la absorbancia del paciente. Sobre la ¿Están seguros? absorbancia estándar, doctora. Del Sobre la estándar, ¿no ven? observancia de estándar, Observancia doctora. del estándar. Del estándar, bien. Me hacen dudar hasta de mi lógica. ¿Por qué? Observancia del paciente. Por la absorbancia del paciente. ¿Y cómo se van a dar cuenta que están bien? Ahorita les voy a decir por qué. Ya, entonces eso es lo que ustedes tendrían que saber, ¿no? No sé ni por qué estoy haciendo. Ya, ¿no? Entonces eso. Ahora, ¿qué es otra cosa que ustedes tienen que ver? Vieron que yo les di absorbancia del blanco, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas absorbancias no están corregidas. Entonces, lo primero que yo debo hacer es corregir las absorbancias. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Mm? ¿Cómo voy a corregir mis absorbancias? Restándoles Restándoles el blanco, ¿cierto? el blanco. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Vayan sacando a ver ustedes. El absorbancia de estándar le da 0,361. 0,361. Sí. Y la otra me da 0, Pero como 133. Bien. 133. 33. ¿Ya? Ya tengo mis dos absorbancias. Entonces yo ya estoy lista para ir a reemplazar. Y yo digo entonces que la concentración de ácido úrico, voy a copiar esto para no estar, la concentración de ácido úrico va a ser igual a ¿qué? El ácido úrico va a ser igual 6 miligramos. A 6 miligramos. 6 miligramos por DL sobre, ¿por cuánto? Primero por 0,133. ¿Ya? ¿Qué más? Dividido entre 0,361. 0,360 ¿Cuánto me va a dar esto? Igual. 0.133 dividido entre 0.361 le da 2,21. 2,21 miligramos por DL, ¿no? Esa viene a ser la unidad, ¿no? Porque esa es la unidad con la que estamos trabajando. Le voy a poner un poquito más acá esto. 2,21. Sí, doctora. 2,21 miligramos por DL, ¿ya? Entonces ahí tiene. Ese vendría a ser la concentración en miligramos. Pero ¿qué es lo que me piden a mí acá? Encontrar cuánto eliminó este paciente en las 24 horas.
Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir que la concentración de ácido úrico, ácido úrico en 24 horas, va a ser igual a ¿qué? 4 horas va a ser igual a qué cosa era igual esto? ¿A qué cosa era? Concentración de miligramos sobre Lo decilitro. vamos a ir reemplazando de una vez ya, para que no, si no, vamos a perder más tiempo. 2,21. Ajá, 2,21. ¿Ya? ¿Por qué cosa? El volumen de la orina. Por el volumen de la orina en miles o en litros es. Mililitros. En mililitros. Entonces, por El factor ¿qué? de dilución. Por el factor de dilución, ¿qué más? Dividido entre 100. Dividido entre 100. Dividido entre 100. ¿Ok? ¿Cuánto me da? 238,46. 278. 278.46. .46 miligramos en qué cosa es la unidad? Decilitro. En 24 horas. 24 horas. ¿Ya? Eso es lo que tenían que haber hecho. ¿Ya? Está dentro del valor. Los resultados serían entonces 278 miligramos en 24 horas. En 24 horas. O sea, el paciente, ¿no? El paciente elimina un total de 278 miligramos de ácido úrico, en 24 horas, el cual está dentro de los valores de referencia, ¿no? El cual está dentro de los valores de referencia. Pueden ponerle, por lo tanto, se presume que el paciente no tiene ningún trastorno que, ¿qué cosa? Que altere la eliminación normal de ácido úrico. Nos vamos a hablar de gota acá. ¿Ustedes creen que si se encontrara elevado va a haber gota? Sí, doctora. No, chicos. Si encontrara elevado, no, va a haber disminución de ácido úrico en orina. ¿Por qué? Porque no se elimina o porque tal vez, dependiendo de cuál sería la causa, ¿no? Dependiendo de cuál sería la causa. Habría que medir también en sangre. Si en sangre, por ejemplo, si aquí yo lo encuentro disminuido y en sangre lo encuentro aumentado, ahí podría ser un trastorno relacionado con la vía de eliminación por un problema renal, ¿no? ¿Me entienden? Entonces hay que analizar también el ácido úrico en sangre para poder hacer este análisis. Pero acá lo encontramos dentro de los parámetros normales, por lo tanto, por eso podemos decir que se presume que no tenga ningún trastorno que altere la eliminación de ácido úrico. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí.
Sí, doctora. Bien. Entonces, continuamos. Doctora, disculpe una consulta. Para urea igual tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Por la diferencia con la observancia del blanco. Ya. Eso, ahorita un ratito, esperemos. Gracias. ¿Acaso usted va a dar examen, Harry? Es que no entendí en esa práctica, doctora. ¿Cómo iba? Por favor y disculpe. Está bien, entró entonces porque quiere aprender más, me alegra eso. Bien, entonces para urea, ¿cuál es la diferencia aquí para urea? La concentración, todo es igual. La diferencia es que la concentración de urea no es 6, pues es 70, ¿no es cierto? Entonces 70 miligramos. Luego igual van a usar el volumen de orina. Primero van a sacar la concentración en miligramos, basándose en la concentración del estándar que se le dé, que se les va a dar. La dilución, el factor de dilución, en este caso hemos usado 10 en la urea, si es que es la técnica que hemos utilizado en laboratorio, el factor de dilución era 50, ¿no es cierto? Y el resultado que me dé en urea va a ser en miligramos por dl. Y el valor de referencia en urea está en gramos. Por tanto, lo que encuentren aquí, ustedes lo tienen que dividir entre 1000 y convertir en gramos. Y recién comparar con el valor de referencia. Esa es una de las diferencias en urea, ¿no? Luego todo es lo mismo. ¿Ya? Igual lo que vamos a medir acá es la cantidad de urea que elimina un paciente. Si el paciente no tiene ninguna alteración renal, va a eliminar normalmente la urea, porque la urea, no se olviden que es un desecho, es una de las formas que tenemos de eliminar los grupos aminos que vienen de la degradación de los aminoácidos diariamente en nuestro organismo. ¿Ok? Es una de las principales formas de eliminar grupos aminos, porque estos, si no se eliminan, son tóxicos para nuestro organismo. Ahora yo les decía, ¿cómo se van a dar cuenta esto? Les decía hace rato, ¿no es cierto? Si es que no se acuerdan de la fórmula. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos dicho acá nosotros? Estamos hablando de una concentración de 6. Esta concentración de 6 del estándar, ese frasquito con tapa verde que ustedes han usado, tenía una concentración de ácido úrico de 6. Y la absorbancia que nos dio al procesar ese suerito control nos da de 0,386. Esta es la del paciente que yo no sé cuánto tiene la muestra y me da 0,58. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Digo, si para 6 miligramos por dl, o si con 6 miligramos por dl me dan una absorbancia de 0,386, ¿no? ¿Sí? Algo así es, ¿no? ¿Ya? ¿Me están escuchando o no? Sí, doctora. Entonces, sí, doctora, disculpe, ¿lo puedo repetir? Sí, doctora. Ya. O sea, lo que yo les estoy enseñando es por si se olvidan la fórmula y que vean de dónde sale esa fórmula que les dan como para que no piensen en los prospectos, ¿no? ¿De dónde viene? Lo mismo. Hay un estándar que tiene una concentración conocida que en el ácido úrico es 6 miligramos por dl, ¿cierto? Cuando procesamos este estándar, nosotros ese suerito con esa concentración de 6 miligramos, lo fuimos a medir al espectro, la absorbancia que nos dio era de 0,386. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Que ese suero que tiene una concentración conocida de 6 miligramos por decilitro me da una absorbancia de 0,386. ¿Ya? El paciente me da ¿cuánto? 0, ¿cuánto? 133. No, pero no hablemos todavía de él, hablemos nomás así, no estamos hablando de los corregidos, ya ustedes lo corrigen, se supone que tienen que corregir. Entonces, para 0,158, yo tengo que identificar qué concentración tiene. Entonces, tengo la absorbancia
pero no sé esta absorbancia que me dio, qué concentración tiene. ¿Me entiende? Entonces la concentración la desconozco, vendría a ser X. ¿Cómo encuentro entonces el X? ¿Cómo encuentro la concentración del desconocido? Va a ser igual a 6 por 0,158 dividido entre 0,386. Ya, y si ustedes ven es lo mismo que hemos hecho en la fórmula, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes no se quieren conchipar o conchipar, como dicen, la corregida, ¿cuánto era del estándar? 80. No, la corregida. 300. 361. Ya, 361. Sí. Y esta era 133. Entonces aquí sería 133 y aquí sería 361, ¿cierto? ¿Me entienden lo que les digo o no? Sí, sí, doctora. O demasiada información. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven es lo mismo. ¿Para qué les estoy enseñando esto? Para que sepan de dónde sale esa formulita que les pone el prospecto para no pensar. Es lo mismo que hemos hecho con vitamina C, si ustedes se observan. Solamente que en la vitamina C hablamos de una concentración versus gota, ¿no es cierto? Gotas de las frutas desconocidas, X, la concentración. ¿Me entienden o no? Chicos, si no entienden, hablen. Se entiende, doctora. Bien. Ahora, entonces eso era lo que quería explicarles. Si se olvidan la fórmula, ya saben cómo lo van a sacar. ¿Ah? Ahora, ¿qué están viendo ustedes? Están viendo lo que no debían ver. Una carta, doctora. Sí. Sé que esa era el examen. Espérenme un minuto que creo que cerré varias cosas abiertas acá. Entonces, esa era este ejercicio. En la urea, si les doy urea es lo mismo. Lo único que va a cambiar, ya les he dicho, es la concentración. Desde luego, tal vez las absorbancias, esto también va a cambiar. Va a cambiar esto, que es en gramos, 24 horas. Y no se olviden que si la concentración está en miligramos, el resultado que les da aquí es en miligramos. Y luego la tienen que convertir en gramos para poder comparar con su valor de referencia, que es de 23 a 46 gramos en 24 horas, ¿no? Si no me equivoco. Doctora, disculpe. Hay una compañera que está con el audio prendido y creo que está grabando la clase y interrumpe, no podemos entenderla bien. Ya. Ahorita vamos a ver quién es. ¿Quién es la compañera que está con el audio? Es un chico, no era una chica. Yo lo vi. ¿Ya cerraron o no? Sí, no. Ya, cierren sus audios si no van a preguntar, ¿ya? Bien. Vamos entonces ahora. Unos ratos antes que continúe, decía, vuelvo a la punta de la urea, vendría a ser lo mismo, solo que al último lo multiplicamos, lo dividimos. Lo dividen entre 1000, claro, para convertir en gramos, ¿no es cierto? Conviértanlo en gramos, en otras palabras. Claro. Tienen que convertir en gramos 24 horas porque el valor de referencia está en gramos. De 23 a 46 o de 26 a 43. Estoy ahí en la duda. Pero es gramos en 24 horas, ¿ok? ¿Ya? Ya, doctora. Ya. Doctora, disculpe, una consulta. Dígame. En la primera fórmula que hizo, que nosotros lo tenemos como a primera absorbancia de paciente,
sobre absorbancia estándar multiplicando por la concentración estándar. Pero eso es lo que hemos hecho. Ahí nos explica que es sobre concentración estándar sobre absorbancia estándar multiplicado por la absorbancia del paciente. ¿No? Estándares. Ahorita les muestro. Es que él creo que tiene la fórmula que explicó la auxiliar, pero pone tus datos, igual te sale lo mismo. Esta es la fórmula, ya sea para urea, es absorbancia de la concentración del estándar. Es que aquí está mal. Esto no debería decir absorbancia. Yo he escrito mal, chicos. Pero fíjense en el reemplazo. Espérenme un ratito. Esto no es absorbancia, ¿no? Es concentración nomás del estándar. ¿No? De repente ahí los estoy confundiendo. Es la concentración, o sea, los 6 miligramos. En este caso. Si fuera urea, los 70 Sí, doctora. miligramos. Sí, ¿Ya? se estaban confundiendo ahí los compañeros. Porque Pero es la concentración del estándar por la absorbancia del paciente sobre la absorbancia del estándar. Esta es absorbancia. ¿Ya? ¿Ok? ¿Entendido, Flores? Sí, doctora, solo estaba confundido con otra fórmula. Ya. Pero es eso y básicamente igual si lo quieren lo hacen por este método, ¿no? Que les va a dar lo mismo, vean ustedes. Si ustedes ven es la concentración del estándar por la absorbancia del paciente sobre la absorbancia del estándar. Estos son los valores que leemos en el espectro, ¿no es cierto? Y esta es la concentración conocida, los 6, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto o no? Sí, doctora. Bien. Y ese Ahora método, vamos. señor, lo podemos aplicar en el examen, se ve un poco más... Claro, pueden. Por eso los estoy enseñando, por si se olvidan. Porque aprender de memoria las cosas no sirve, ¿no? Ustedes tienen que saber por Doctorita, qué. Ajá. usted Dígame. nos va a dar entonces los datos del paciente y de la absorbancia del estándar, ¿no? Sí. Absorbancia de estándar y de paciente. Ya, eso no me da, doctorita, gracias. Bien, ahora vuelvo. Ya, entonces era esto, ya hemos hecho. Explique por qué, dice, en un cuadro de ictericia poshepática va acompañado de una disminución de urobilinógeno y presencia de bilirrubina conjugada en orina. Justifique. ¿Quién me contesta eso? ¿Quién ya estudió y descifró esa respuesta? ¿Demasiado difícil esa pregunta? En la poshepática, presencia bilirrubina, porque se conjuga la bilirrubina indirecta, pues, ¿no ves? Aumento de la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. ¿Aumenta la bilirrubina directa en plasma, doctora? ¿Hay una obstrucción de las vías biliares también? ¿Sería? Hay una obstrucción de las vías biliares Y una alteración estructural en el lobulillo hepático. Nosotros que hemos hablado de síntesis del hemo, ¿ya? ¿Han visto la síntesis? ¿Ya? Y luego hemos hablado de degradación, ¿cierto? Cuando hablamos de la degradación del grupo hemo, hemos visto que el grupo hemo cuando se degrada, me genera ¿qué cosa? Bilirrubina, ¿no es cierto? Esta bilirrubina liposoluble, la cual
va a ser transportada hasta el hígado a través de una proteína transportadora que es la albúmina, ¿no es cierto? La albúmina la va a transportar a la bilirrubina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina que se genera en la degradación del hemo es una bilirrubina liposoluble, que necesita, para poder llegar al hígado, unirse a esta proteína, que es la albúmina, la cual va a transportar a esta bilirrubina hasta el hígado. ¿Para qué tiene que llegar al hígado la bilirrubina? Para que en el hígado esta se conjugue con el ácido glucurónico. ¿Por qué? Porque este le va a dar la polaridad que necesita la bilirrubina. La va a convertir en un compuesto polar, hidrosoluble. ¿Para qué? Para que este pueda salir de nuestro organismo. Y esa salida la va a hacer a través de ¿qué cosa? De los conductos biliares. ¿Dónde va a llegar esa bilirrubina? A través de los conductos biliares, al duodeno, ¿no? Cuando llega al duodeno esta bilirrubina, parte de la bilirrubina se reabsorbe nuevamente. A eso se le llama el ciclo enterohepático, que parte de esa bilirrubina se vuelve a absorber, ¿ya? Se descompone y se vuelve a absorber. Y ese urobilinógeno que va a ser absorbido en el ciclo enterohepático va a ser eliminado, va a llegar a ser eliminado a través de la orina. ¿Quién es el que le da la coloración a la orina? Es el urobilinógeno. Y esa absorción se da a nivel intestinal. Si hay un bloqueo en los conductos biliares, ¿ya? Si hay un bloqueo en los conductos biliares y la bilirrubina, si hay un bloqueo, un taponamiento en los conductos biliares, no va a pasar bilirrubina. Bilirrubina no va a llegar al duodeno. Por lo tanto, no va a haber eliminación de bilirrubina a través de las heces fecales, que son, ¿quién le da la coloración a las heces fecales? Esa bilirrubina que llega al intestino y se va a ir descomponiendo y se va a convertir en estercobilina. Si hay disminución de la bilirrubina a nivel intestinal, no vamos a tener coloración de las heces fecales. No va a haber absorción del urobilinógeno a través del intestino. Por lo tanto, en la orina no se va a eliminar urobilinógeno. Ahora, toda esa bilirrubina que llega al hígado se conjuga y va y busca los conductos biliares y se encuentra con un taponamiento ahí, vuelve a circulación. ¿Ya? Cuando llega a la sangre esa bilirrubina hidrosoluble, tiene que buscar por dónde salir. ¿Y por dónde sale? Sale a través de la orina. Entonces, en una ictericia posthepática, yo voy a tener orina pigmentada, pero no de urobilinógeno, sino de bilirrubina hidrosoluble. ¿Por qué no tengo urobilinógeno en la orina? Que es la pregunta. Porque no hay bilirrubina a nivel intestinal por el bloqueo. Entonces el ciclo enterohepático disminuye. Esa es una de las respuestas. ¿Por qué no hay color en las heces fecales? Por lo mismo, porque no hay bilirrubina en intestino. Hay un bloqueo donde la bilirrubina no puede ser eliminada a través del intestino. Por lo tanto, no hay estercobilina y las heces fecales van a disminuir de color o van a ser blancas, que es a lo que se conoce como acolia. ¿Por qué hay bilirrubina hidrosoluble en la orina? Porque la bilirrubina busca por dónde salir y una de sus salidas es a través de la orina, a través de los riñones. ¿Me entienden? Otra pregunta que yo les puedo hacer. ¿Yo puedo encontrar en orina bilirrubina liposoluble? No puedo encontrar en orina bilirrubina liposoluble. ¿Por qué? Porque la bilirrubina liposoluble, para poder viajar por nuestro organismo, tiene que unirse a esta proteína de gran peso molecular que es la albúmina. Cuando la bilirrubina llega a los riñones junto con la albúmina, no pueden ser filtradas a través de los glomérulos, porque esta es una proteína de gran peso molecular. Esa es una de las explicaciones de por qué yo no voy a encontrar bilirrubina liposoluble en orina. En una ictericia prehepática,
que yo tengo aumentadísima la bilirrubina liposoluble o la indirecta en la sangre, no sale bilirrubina por orina liposoluble. ¿Por qué? Gracias a la albúmina. ¿Voy a tener orinas pigmentadas en una prehepática? Sí voy a tener, pero no por la bilirrubina, sino por el urobilinógeno. Porque como yo produzco mayor cantidad de bilirrubina, va a haber mayor oferta de bilirrubina al hígado. El hígado va a convertir mayor cantidad de bilirrubina en bilirrubina hidrosoluble. Y esa bilirrubina hidrosoluble va a salir a través de los conductos biliares al intestino. Por lo tanto, el intestino va a tener mayor oferta de bilirrubina conjugada. Y el ciclo enterohepático aumenta. ¿Me entienden? El urobilinógeno aumenta. Por lo tanto, hay mayor eliminación de urobilinógenos en las orinas y las orinas también son pigmentadas. Esa es la explicación. ¿Ok? No sé si queda clara esa respuesta. ¿Entendieron o no? Si han estudiado, me deben haber entendido, ¿no? Si no han estudiado, chino para mí, como dicen. ¿Me entienden o no me entienden? Se entiende otra. No sé dónde está mi examen, aquí está. Por rato lo pierdo. ¿Entendieron qué tendrían que haber puesto aquí entonces? ¿Qué tendrían que haber puesto acá? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Bueno, nadie quiere. La obstrucción de las vías biliares, primero dijo. Cuando la bilirrubina se tiene que unir a la albúmina plasmática para poder atravesar y llegar a... No hay, en la orina no hay bilirrubina liposoluble, porque se une a la albúmina plasmática. De urobilinógeno en la orina. Sería que no se puede encontrar bilirrubina en la orina liposoluble. No. No, porque nunca se va a encontrar, dijo, porque como se Esa es une una a la pregunta albúmina- que la doctora dijo que puede preguntar muy aparte de la pregunta que está diciendo ahorita. A ver, ¿qué sería la respuesta acá, Ruiz? Se encontraría, digamos, un aumento de bilirrubina hidroluble, porque en los puntos se encuentra tapado, así como usted lo dice, tan tamponado, y esto de aquí tendrían que volver con la albúmina, con esa enzima que es la albúmina amilasa, como estaba diciendo, es por eso que hay esto aquí, ahí se encuentra en lo que es la bilirrubina conjugada en orina. Eso fue lo que yo entendí. O sea, aquí la respuesta es que como hay obstrucción a nivel de los conductos biliares, hay menor oferta de bilirrubina al intestino. Si hay menor oferta de bilirrubina al intestino, no sale bilirrubina por el intestino, no hay ciclo enterohepático, no hay absorción de urobilinógeno. Por lo tanto, no va a haber urobilinógeno en orina. Es como usted lo dijo, doctora, como que algo que como que algo que lo cierra. Yo lo entiendo así, como que algo que no puede producir, y es ahí donde no va a haber, y el urobilinógeno se expulsa por la orina. ¿O estoy mal? Claro, sí. Pero ¿y por qué hay bilirrubina conjugada en orina? Por lo que no pudo pasar hasta el intestino. Por las heces, porque no pudo ser expulsado por las heces, entonces es expulsado por la orina. Esa bilirrubina vuelve a circulación, busca por dónde salir. ¿Por dónde sale? A través de los riñones.
o sea, a través de la orina. Como es una bilirrubina hidrosoluble, está conjugada, puede ser eliminada a través de la orina. Pero cuando es una liposoluble, No puede. no puede Por ser. más que esté elevada, por más que esté elevada en circulación, no puede salir por orina, porque es liposoluble. Sí, doctora. ¿Ya? Doctora, yo tengo una duda. Y entonces, la liposoluble no se elimina, entonces. ¿Cómo que no se elimina? O sea, sí. Por orina no se elimina. En Entonces, realidad no debería eliminarse bilirrubina por orina nunca. Normalmente no, pero cuando está elevada en sangre, tiene que buscar por dónde salir. Y la liposoluble, por más que busque, no va a poder salir por los riñones. ¿Por qué? Porque si sus riñones funcionan bien, no van a poder filtrar a la albúmina. ¿Entiende? La albúmina no va a poder atravesar los glomérulos. En cambio, la hidrosoluble, si se encuentra elevada, sale una parte de bilirrubina hidrosoluble por orina. Y vamos a tener orinas pigmentadas, ¿no? Muy pigmentadas. ¿Entiende? ¿Entendieron, chicos, o no? Para que pase. Sí, doctora. Vamos con esta, por ejemplo. Esta es fácil, ¿no? Pueden hacerlo por reglas de 3 o simplemente volumen 1, volumen 2, ¿no? Concentración 1 concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, ¿no es cierto? Ya ustedes eso lo saben. Calcule la concentración de bilirrubina. Aquí, me preguntaban cómo yo hago la bilirrubina. En este caso, ustedes tienen, lo primero que deben hacer es corregir sus absorbancias, ¿no? Aquí sería 0,0359 menos, ¿cuánto es? 0,024. 0.0359 menos 0.024. 0,0119. La primera. 0,0 119. ¿Ya? Y la otra es 0.024. 0,596. Ya. Y ahí tienen, ¿no? Acá dice que el volumen con el que se trabajó fue 200, por lo tanto no hay disminución, reducción de muestra, porque la técnica se está usando la muestra que dice el prospecto, no hay que multiplicar por un factor de dilución, ¿no es cierto? Les da un factor de calibración, que es 21. Entonces, ¿qué es lo único que deberían haber sacado? Es decir, que la bilirrubina directa va a ser igual a ¿qué? La bilirrubina directa va a ser igual a 0,0119 por el factor de calibración que es 21. ¿Sí o no? Y la bilirrubina total va a ser igual ¿a qué? 0,596 por 21. ¿Cuánto da? El primero da 0,2499 y el segundo 12,516. Si vamos a redondear esto sería 0,25, ¿no? Sí. ¿Y esta cuánto? 12,5 o 51. 12,5. ¿Ah? 12,5 o 12,51. Si quieren, acá lo redondeamos con 0,3
y 12,5 para que tengan un solo decimal. ¿Cuál es su unidad de esto? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Esas son, aquí tenemos bilirrubina directa y bilirrubina total. ¿Qué nos faltaría? Bilirrubina indirecta. ¿A qué va a ser igual la bilirrubina indirecta? Va a ser igual a la bilirrubina total menos la bilirrubina directa. Entonces yo tengo acá que la bilirrubina total me da 12,5 menos 0,3. Ay, me estoy resfriando más. Estoy de yeta, parece. Estamos en la misma, doctora. Sí, grave. Salgo de una y entro a otra. ¿Ya? No es COVID, por si acaso. Sí, yo tengo que Ay, que ya he estado con mal de la garganta y ahora estoy resfriando a partir de hoy. ¿Cuánto sería? 12,2. 12,2. 2, ¿no? Sí. Miligramos por dl. Entonces, ¿cómo yo informo aquí? Esos son, resultados serían que la bilirrubina directa es 0,3 miligramos por dl. Mi bilirrubina indirecta va a ser, la indirecta es 12,2 miligramos por decilitro y la total va a ser igual a 12,5 miligramos por decilitro. ¿Sí? Ahora yo le digo, análisis y conclusiones. ¿Qué tipo de ictericia es? Aquí, lo primero que yo tengo que decir es que tengo un resultado elevado, ¿no es cierto? Donde podemos suponer que se trata de qué cosa, de una ictericia. ¿De qué tipo de ictericia? Hepática. Prehepática, poshepática, hepática, ¿qué creen ustedes? De una ictericia prehepática. ¿Por qué yo hablo de una ictericia prehepática? Porque estoy hablando de que hay un aumento muy marcado de la bilirrubina indirecta y total. Indirecta. Y esta bilirrubina indirecta, la directa, viene a ser la bilirrubina. Esta va a ser la bilirrubina hidrosoluble. ¿Ya? Y esta viene a representar a la bilirrubina liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que está aumentada la bilirrubina antes de que llegue al hígado, ¿no? Llega al hígado, o sea, no se conjugó en hidrosoluble. ¿Ok? Podemos suponer que se trata de una ictericia prehepática, ya que existe un elevado, una elevación, si quieren, un elevado, ya que entonces, si ustedes ven, la bilirrubina hidrosoluble es hasta 0,2 lo normal, ¿no? Está prácticamente casi nada elevada. ¿Entendieron? Sí, doctora. Doctora, una consulta.
Como ahí está elevada también la bilirrubina, si la bilirrubina indirecta no hubiera sido mucho, vendría a ser ya una ictericia o seguiría siendo prehepática. ¿Cómo? Cuando es ictericia es la bilirrubina total la que está elevada, ¿no es? ¿Cuándo es qué? Hepática. No, siempre la bilirrubina bilirrubina en una ictericia siempre va a estar elevada la total, no se olviden. Las diferencias son entre la directa y la indirecta. En una hepática se eleva la directa y también la indirecta, o sea, no hay esa diferencia tan marcada que estamos viendo acá. Ya, doctora, directa, indirecta. Ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Porque las dos suman la total, no se olviden. Y si estamos hablando de ictericia, estamos hablando de aumento de las bilirrubinas. Por lo tanto, la total siempre va a estar elevada y va a ser la suma de la indirecta y la directa. Y las que me dan esa referencia de si es prehepática o es poshepática son las lipo y las hidrosolubles. Yo les recomiendo que vayan y lean un poquito de la parte metabólica del hemo, ¿no? De la degradación del hemo, para que entiendan esta parte. De lo contrario no van a entender. Y esto es importante porque les va a servir para clínicos. Si ustedes lo entienden, no van a tener problemas más adelante. Sí, doctora, si lo tenía yo. Esto yo les paso. ¿Ah? Y lo tenía yo apuntado al revés. Yeah. Esto yo les he pasado un video, ¿no? De la curva de tolerancia que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, cuando hay una reversa, cuando la glucosa disminuye a las 2 horas, que son los 120 minutos, a un valor menor a los 130 miligramos por DL, estamos hablando de que no hay un riesgo de que este paciente tenga un problema de intolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Entonces vean ese video que les he mandado, que les muestra las curvas, cómo se pueden presentar cada una de ellas. No sé si les voy a preguntar esto en el examen, puede ser que no, pero véanlo para que ustedes lo entiendan esto un poquito. Ya son las 11, ¿no? Esto no va a entrar, así que no vamos a entrar en detalles. Y esto es pues fácil, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de esterilización química? Ustedes ya lo deben saber, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de esterilización química? Creo que básicamente, yo creo que tenían ustedes problemas en los cálculos, me imagino. Y el examen era re fácil porque era de lo que se hizo en la práctica, ¿no? La única un poquito ahí, digamos, rebuscada, no rebuscada, pero que tenían que saber teoría era la de bilirrubina. Porque después la demás era mecánico, hacer lo que ustedes aprendieron. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ok, doctora, una preguntita. Mañana yo voy a tratar de tomar puntual el examen, 5 de la tarde, porque hasta las... mejor si están antes. No tienen nada ustedes, ¿no ven? 4:30, por favor, empezamos el examen, ¿ya? Ya. Para que no los esté haciendo correr 4:30. Nos vemos 4:30. Doctora, una preguntita. ¿El examen entramos, es acumulativo o entramos desde 0? De 0. ¿Por qué no acumulativo, doctora? ¿Por qué va a ser posible? Es recuperatorio, chico. Por favor, doctora.